motor de 2,1 litros tienen un árbol de levas común. Se reconoce por la marca de color azul. Veamos por último los pistones. Tienen todos el mismo diámetro, tanto para el motor de 1,9 como para el de 2,1 litros. No deben confundirse, pues existen diferencias esenciales en la forma del fondo del pistón, como aquí en los pistones del motor de 2,1 litros. En la segunda parte estudiaremos cómo funciona el sistema Digifan de inyección y encendido para el motor poco nocivo de 70 kilovatios. Dónde se encuentran las nuevas piezas constructivas y cómo se realizan los sencillos trabajos de comprobación y ajuste, como momento de encendido, ajuste del ralentí y del contenido de CO. ¿Qué significa realmente Digifan? Para el motor de 70 kilovatios se han agrupado como electrónica del motor en un sistema los antiguos sistemas electrónicos separados del equipo de encendido e inyección. El cerebro de este sistema es el aparato de mando que está situado debajo del asiento trasero. El sistema tiene este aspecto. Es confuso solamente a primera vista. Veamos ahora con detalle los sistemas en particular. Veamos el sistema de combustible. La bomba eléctrica de combustible empieza a funcionar al conectar el encendido. El regulador de presión limita la presión del combustible y la adapta a la presión variable del tubo de aspiración. El combustible excedente retorna entonces al depósito. Veamos su funcionamiento. Cuando la carga del motor es reducida, existe una presión baja en el tubo de aspiración. De este modo, se abre aún más la válvula de membrana y fluye más cantidad de combustible hacia el depósito. La presión de combustible desciende ligeramente, de modo que se inyecta menor cantidad de combustible en la misma unidad de tiempo. A plena carga, aumenta la presión de combustible de acuerdo con la presión en el tubo de aspiración. De este modo se mantiene constante la diferencia entre estas dos presiones, por lo que no se modifica incontroladamente la mezcla de combustible y aire. El aparato de mando da lugar a que las válvulas de inyección abran en determinados intervalos. El aparato de mando determina cuándo y por cuánto tiempo deben estar abiertas las válvulas. Para ello necesita recibir informaciones sobre la carga y el régimen del motor. Estas señales proceden de la sonda volumétrica de aire del impulsor Hall del distribuidor de encendido. Con ayuda de estos valores, se hace corresponder a cada estado de servicio un tiempo de inyección adecuado según un campo característico en el aparato de mando. Veamos ahora las piezas constructivas que suministran las señales al aparato de mando. Primeramente tenemos aquí la sonda volumétrica de aire. Esta sonda envía al aparato de mando una señal de tensión variable según cuál sea la cantidad de aire aspirada por el motor. Así pues, es simultáneamente una señal sobre la carga del motor. La sonda volumétrica de aire funciona así. El aire aspirado por el motor pone en movimiento una aleta sonda. El potenciómetro unido a la aleta sonda produce una señal de tensión correspondiente para el aparato de mando. Una aleta amortiguadora evita oscilaciones de la aleta sonda debidas a la corriente de aire pulsante. El aparato de mando recibe del distribuidor de encendido la información sobre el régimen. Concretamente la recibe del impulsor Hall. Veamos el funcionamiento del impulsor Hall. El impulsor Hall se compone de un semiconductor que al ser atravesado por líneas de fuerza magnéticas produce una tensión eléctrica. Esta señal de tensión es controlada por la pantalla del rotor.
Si la ventana de la pantalla del rotor se encuentra frente al impulsor Hall, las líneas de fuerza magnéticas pasan a través del semiconductor y se produce una señal que es conducida al aparato de mando. Si la pantalla del rotor sigue girando, se interrumpe el paso de las líneas de fuerza magnéticas al semiconductor y la señal queda interrumpida. De este modo, el impulsor Hall envía una señal al aparato de mando, de acuerdo con el régimen del motor. Esta cantidad básica debe ser adaptada a los diferentes estados de servicio para garantizar siempre un comportamiento de marcha perfecto. Esto es válido tanto para el motor caliente como frío, al ralentí, a carga parcial y a plena carga. Veamos las necesidades para cumplir estas exigencias. Por una parte está la temperatura del motor, luego la temperatura del aire de aspiración, la posición de la mariposa y la proporción de oxígeno en los gases de escape. Veamos ahora las piezas necesarias para esto. Primeramente, tenemos la sonda térmica en la carcasa del termostato. Esta sonda térmica informa al aparato de mando sobre la temperatura del motor. De acuerdo con ella, se coordinan los tiempos de inyección. La sonda térmica es una resistencia NTC que modifica su resistencia de acuerdo con la temperatura. Esto ocurre del siguiente modo. Cuanto mayor es la temperatura, menor es la resistencia. Y viceversa, si desciende la temperatura, aumenta la resistencia. Otra información más sobre la temperatura la suministra la sonda térmica situada en la sonda volumétrica de aire. Esta sonda informa al aparato de mando sobre la temperatura del aire de aspiración. El aparato de mando corrige entonces, en base a esta información, los caudales de inyección de acuerdo con la temperatura exterior. El conmutador de mariposa combinado para ralentí y plena carga informa al aparato de mando sobre la posición de la mariposa. Tiene una función doble, como veremos a continuación. El conmutador está cerrado al ralentí y abierto a carga parcial. A plena carga vuelve a estar cerrado. El conmutador de mariposa comunica así al aparato de mando bien el servicio de plena carga o bien el servicio en marcha forzada. A plena carga se aumenta el caudal de inyección. Por el contrario, bajo servicio en marcha forzada, estando cerrada la mariposa, no se inyecta combustible alguno. Recordarán ustedes que el equipo Digifan está instalado en el motor poco nocivo del transporter. Una pieza componente importante es la sonda Lambda. Esta sonda mide la calidad de los gases de escape, concretamente la proporción residual de oxígeno en los gases de escape. Está calentada eléctricamente para alcanzar en un tiempo mínimo su temperatura de servicio. El aparato de mando elabora la señal de la sonda Lambda modificando con ello los tiempos de inyección. Si la sonda Lambda informa sobre una mezcla rica, es acortado el tiempo de inyección. Si la mezcla es demasiado pobre, se alargan los tiempos de inyección. Solamente así queda garantizado que el catalizador ejecute de forma eficaz su labor depuradora. Las materias nocivas se transforman hasta aproximadamente un 90% en componentes inocuos, como agua, dióxido de carbono y nitrógeno. Digifan significa una electrónica del motor combinada para los sistemas de inyección y de encendido. Al igual que en el aparato de mando, existe un campo característico para los tiempos de inyección. Contiene también otro campo para el equipo de encendido, en el que están memorizados los momentos de encendido según cual sean la carga y el régimen. Cada punto de corte de estas